sobre todo el cafecito, ¿vale? Que no falte. Hoy vamos a hablar un poco pues, de lo que ha sucedido este fin de semana, ¿no? O sea, este fin de semana ha sido intenso, o sea, estas 2 semanas ha sido un poquito, ya no es este fin de semana, sino todas las semanas anteriores, un poquito intensas, he ido viajando por todo el país. Y bueno, así cuando viajas tanto, pues lógicamente conoces más gente y como siempre, pues eso, ¿no? Pues toda la gente que hemos estado conociendo y tal, pues formidable como siempre, siempre así, siempre igual de bonita la gente de aquí de Colombia, así que bueno, los que me siguen desde España, mis amigos españoles y tal, invitarlos también a que vengan por aquí por Colombia, porque esto es un paraíso de verdad para el ciclismo, para el deporte, para visitarlo, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues hacer un poco porque han sucedido cosas, ¿no? O sea, lógicamente, pues contra más pruebas haces, contra más experiencia tienes, pues más cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar un poco pues, sobre la importancia de la prueba de esfuerzo y cómo en particular, el tema de los niños, ¿no? El tema de las escuelas, cómo está afectando el tema a las escuelas, ¿no? Acabo de hacer, ya sabéis, los que me seguís, que estábamos en Mosquera y estábamos haciendo una valoración para gente de ahí de la escuela de Mosquera, ¿no? Entonces, bueno, son niños, pues eso, entre los 16 y los 19 años, los que hemos estado trabajando con ellos. Y entonces lo que vamos a hacer es, digamos, repasar un poco cuáles son los errores que se están cometiendo, para que nos demos cuenta y lo podamos un poco asimilar e intentar evitar, ¿no? El primer error que tenemos en Colombia y en muchas partes del mundo, o sea, no es porque sea Colombia, es el sobreentrenamiento, ¿no? Y nosotros, mediante la valoración, mediante la prueba de esfuerzo, podemos ver ese sobreentrenamiento cómo está afectando, ¿no? Independientemente de que ha habido casos estas últimas 2 semanas, pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pues hemos tenido casos donde vemos que realmente el sobreesfuerzo pues, puede llevar, digamos, a una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Hemos visto varios casos, incluso como otras patologías. El otro día estuvimos escuchando un magnífico soplo hacía tiempo que no escuchaba un soplo tan bonito, entre comillas, ¿no? como ese, y cómo esas alteraciones pues, pueden afectarnos en el deporte, ¿no? Pero ya te digo, lo que más digamos, está afectando es el sobreentrenamiento. ¿Qué pasa con el sobreentrenamiento, ¿no? Normalmente pues, los niños, claro, lógicamente pues en Colombia es un poco pues, más peligroso, ¿no? El salir solo, entonces claro, los niños se juntan, ¿no? Entonces cuando se juntan los niños, pues lógicamente se me juntan gente de 19 años con gente de 16 años, ¿no? Ya no es eso, porque puede ser que un niño de 16 años sea mejor que el de 19, ¿no? Sino que los diferentes niveles, ¿no? Entonces eso hace pues, que los niños que realmente tienen cualidades, pues estén entrenando en unas frecuencias cardíacas pues, más o menos buenas para ellos y que les producen adaptaciones positivas. Y en cambio tenemos la gente que va un poco con la soga al cuello, que va un poquito ahí, que vemos que va un poquito más forzados, ¿no? Y que entonces pues esas personas pues tienen un gráfico, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Pues carecen de base o la base es muy pequeñita y sobre todo están muy distanciados de lo que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento, la posición del umbral respecto al máximo, ya sabemos que puede ir desde un 70%, una persona que no está entrenada, a un 91%, una persona que esté entrenada, pues nos colocamos más hacia el lado del 70%, del 70-80%, y poca gente está hacia el 92%, que sería el óptimo para llegar a competir, ¿no? Entonces, claro, el otro día me llamó la atención cómo había gente que se dedicaba a competir prácticamente 2 veces a la semana. Estamos hablando de niños, pues eso ya me parece ya demasiado, niños de 16 años que estén compitiendo 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, ante ahí, pues quería poner también mi grano de arena para mejorar en este país el deporte, ¿no? Colombia es un país que hay muchísimo ciclista y deportista, ya no solo ciclistas, sino atletas y tal. Entonces, este tipo de competiciones, o fogueos, o chequeos, o como se llamen, lo único que hacen es de que los niños vayan ahí con la esperanza de que algún día
pues puedan llegar, ¿no? A mí me llama mucho la atención de una persona en particular que me dijo, no, yo voy todos los jueves o todos los viernes a este chequeo y el sábado y domingo de vez en cuando a otro, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal te van los chequeos? ¿No? La pregunta buena, ¿no? Es decir, ¿cómo te va ese chequeo? ¿No? O sea, ¿cómo te va en ese chequeo? Y entonces la persona esta me respondía, ¿no? Dice, no, pues me quedo en la tercera vuelta. Aguanto 2 vueltas más o menos bien y en la tercera me quedo, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo así y decir, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas quedándote en la tercera vuelta, ¿no? O sea, porque vamos a ver, lógicamente, si siempre estás haciendo lo mismo, lo que no puedes esperar es tener un resultado diferente, ¿no? Entonces, algo está fallando, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso y luego hicimos la prueba de esfuerzo, lo que vimos en el gráfico, lógicamente, es que está pasado de vueltas, ¿no? Esta persona está pasada de vueltas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta persona, por mucho, o esta persona cualquiera, ¿no? Por mucho competir, ¿no? Por mucho competir, no quiere decir que vayamos a mejorar nuestro rendimiento, ¿no? La competición tiene que ser una de las partes, primero, tiene que ser el objetivo, lógicamente, de un plan de entrenamiento, sobre todo cuando estamos hablando de deportistas de competición, ¿no? Incluso de recreativos de competición. Luego están los recreativos de pasarlo bien, ¿no? De recreativos de verdad recreativos. Bueno, sí, podemos decir los recreativos por un lado, los máster, que serían los competitivos recreativos, ¿no? Y después los élites, sub-23 y junior, que son los que compiten un poco más, digamos, tenían que estar compitiendo un poquito más con nivel, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Estas personas que compiten de continuo, ¿no? Que estamos compitiendo día tras día tras día, sin haber realizado primero un trabajo, ¿no? Una cosa es que nosotros compitamos después de haber hecho un periodo de base, un periodo de adaptación, un periodo, digamos, de entrenamiento específico y nos hayamos preparado para esa temporada de competiciones, como puede ser el ejemplo pues, de Damaris, pues el de Sebastián, de mucha gente que está compitiendo y lo que está haciendo es competir, pero ya tiene una preparación previa, ¿de acuerdo? Ya tiene una preparación previa. Entonces, esta es una persona, ¿no? Y luego está la que no ha tenido ninguna preparación previa y se está dedicando a competir semana tras semana. Entonces, lo primero, cada vez que hacemos una competición, ¿vale? Eso es importante, apuntarlo todos en el cuaderno con letras de oro que decían, bueno, con letras de sangre que me decían en el colegio, ¿no? Lo que hay que hacer primero es, digamos, analizar esa carrera. Nosotros analizamos la carrera y vemos que hemos estado prácticamente 20, 30, 40 minutos en Z5, ¿de acuerdo? Y el resto en Z4. No ha habido ni Z1 ni Z2 y casi nada de Z3, ¿no? Eso repercute en un daño al organismo, es un daño grave al organismo, ¿no? Cada competición genera un daño al organismo, ¿de acuerdo? Un daño grave, o sea, así de grave, ¿no? Entonces, ese daño que producimos al organismo cuando estamos compitiendo se basa en lo siguiente. Si os acordáis, y si no podéis ver algún live que habrá o algún otro vídeo que tengamos sobre esto, ya sabéis que cuando nosotros estamos compitiendo, lo que estamos haciendo es, digamos, generar un exceso de ácido láctico en el cuerpo cuando forzamos, ¿de acuerdo? Y ese ácido láctico lo que produce es un daño, ¿no? Recordad siempre el trozo de carne, que le echamos un poquito de ácido y que al cabo de unos minutos se empieza a corroer. Eso es lo mismo lo que sucede a las piernas del competidor cuando está en Z5, ¿no? Más de 2 minutos. Entonces, esos daños que estamos realizando muscularmente, esos daños que estamos realizando al músculo, lógicamente si lo vamos acostumbrando a tener ese daño, pues lógicamente pues será como el que se acostumbra a beber, ¿no? Que pues cada vez le dolerán menos las piernas, ¿no? Cada vez tolerará mejor el ácido láctico, o en el caso del bebedor cada vez tolerará mejor el alcohol, ¿no? Pues si me bebo 20 cervezas y luego me bebo 25 y al día siguiente me bebo 30, pues cada día me embriagaré menos, pero el daño del alcohol me lo estará produciendo al hígado. Pues lo mismo lo que pasa con estas cosas, ¿no? El niño que va a competir o la persona que va a competir, ¿no? Porque estamos hablando de un cuerpo humano, ¿no? Que funcionan prácticamente todos igual. Cuando una persona va a competir y genera ese exceso de ácido láctico, esos 30 minutos, 40 minutos incluso de Z5, ¿no? Es que necesitamos 4 o 5 días para poder recuperar esa pierna, ¿no? Y eso es lo que la gente no se está dando cuenta, ¿no? De decir, el daño que estamos generando al organismo ya no solo es un daño que no nos va a permitir mejorar, ¿no?
Porque vamos a ver si nosotros resulta que estamos haciendo esa competición y dentro de 2 días vamos a competir otra vez, ¿no? Y dentro de una semana otra vez vamos a competir, a mí no me salen las cuentas de los 4 o 5 días de recuperación. En teoría tendríamos que estar haciendo recuperación y competición, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que hacen los profesionales que compiten pues, cuando es la temporada pues, de todas las clásicas y todo esto, ¿no? Pues realmente ellos entrenan base, entrenan específico, entrenan en precompetitivo, ¿no? Y cuando llegan allí a la competición, luego compiten una semana, otra semana, ¿pero por qué? Porque llevamos un trabajo de base realizado por atrás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, ese trabajo de fondo, ese trabajo de atrás, ¿no? Es el que puede hacer que después durante un mes, 2 meses, 3 meses podamos estar compitiendo regularmente y sacándole partido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a echar un traguito de café que me lo merezco. Entonces, lo que estábamos comentando, ¿no? Nos encontramos con el caso de que sin ningún trabajo previo, estos chicos o esta gente, ¿no? Pues lógicamente, pues más que un trabajo previo, un trabajo estructurado previo, pues esta gente empieza a competir un día, otro día, y siempre sucede lo mismo, ¿no? Y lo que intenta la cabeza del ser humano y de estas personas es intentar aguantar más, porque se piensa que aguantar más le va a dar, digamos, más poderes, ¿no? Para la siguiente vez, ¿no? Intentará sufrir un poquito más. Y chicos, y lo repito muchas veces, el sufrimiento no es la clave del entrenamiento, ¿de acuerdo? Hay que sufrir, lógicamente en el entrenamiento hay que sufrir, pero no siempre hay que sufrir a tope todos los entrenamientos que salgamos, ¿de acuerdo? Tiene que haber una estructuración, tiene que haber un comienzo, ¿no? Tiene que haber una temporada, ¿no? Tenemos que intentar analizar esa temporada y ver cómo van, digamos, los ciclos de esa temporada, ¿de acuerdo? Lógicamente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuándo queremos estar en forma, ¿no? Si queremos estar en forma en una parte de la temporada, en un tipo de carreras, en otro tipo de carreras que suceden en tal mes, en otro mes, eso es lo primero, ¿no? Y luego es, pues, llegar hasta allí y competir, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues que la gente pues, se emociona y va a un chequeo, va a un fogueo, va a otro, y como todas las semanas hay, pues lógicamente pues allí ¿qué sucede? Que al final, ¿quién sale perjudicado? Pues sale perjudicado el que no está en forma, el que nunca se puso en forma, el que llegó allí y dijo, venga, vamos a correr, ¿no? Entonces esa persona corre y espera que algún día pues podamos aguantar la carrera e incluso llegar a ganarla, ¿no? Y realmente eso solo lo van a hacer las personas que tengan unas cualidades brutales, ¿no? O sea, eso lo puede hacer un portento, pues como un Egan o como cualquier persona de estas, pues que salen de vez en cuando, ¿no? Entonces lo que nos hemos dado cuenta esta semana, allí en Mosquera, con la Escuela de Ciclismo de Zabrinsky, lo que nos hemos dado cuenta es de que la gente que hemos realizado las pruebas son muy buenos corredores, tienen unos VO2 max muy buenos, o sea, estamos hablando de todos por encima de 65, por lo tanto, los que sabéis un poco cómo van las medidas, 65 en un niño de 16 años, incluso 70, que han tenido alguno, pues lógicamente son buenos valores de VO2 max, estamos contando con buenos valores, ¿no? Y luego, pues, la esperanza, ¿no? De cuando vemos el gráfico y vemos de que sus ganancias a corto plazo los colocan en torno a los 5,5 vatios kilo, ¿no? O sea, los que sabéis un poco también de vatios kilo, pues también podéis ver un poco cómo van ahí las cosas, ¿no? Entonces, nos encontramos con gente muy buena, ¿no? Pero que no llega a la forma, ¿no? Actualmente a lo mejor están en torno a los 4 vatios kilo, pero no llegan a los 5 vatios kilo porque su umbral siempre está hacia el 80 y no está hacia el 90, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí se acostumbran a llevar un número de vatios elevado, a generar mucho ácido láctico, a acostumbrarse a llevar ese ácido láctico en las piernas y realmente lo que están haciendo es que, pues eso, ¿no? Pues que acumular ácido láctico y hacer daño en el organismo. Y lo malo es que después, a lo largo de la semana, pues al día siguiente o a los 2 días empiezan otra vez a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es muchas veces el kit de la cuestión. Por tanto, muchas veces hay que decirles a los chicos, ¿no? Vamos a dejar de competir durante por lo menos un mes, ¿no? Vamos a intentar hacer un trabajo
para intentar coger y corregir ese daño que estamos haciendo, ¿no? A lo que diríamos, igual que le explico a ellos, ¿no? El meter la sexta velocidad, ¿no? Realmente somos un Ferrari que vamos a 200 por hora con segunda velocidad. Entonces, lógicamente, estamos usando un sistema energético que no es eficiente, como es el sistema anaeróbico láctico, ¿vale? Y encima la parte mala del anaeróbico láctico para producir esas unidades de ATP. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es fundirnos, o sea, fundir el músculo, no dejar recuperar ese músculo en absoluto para los siguientes entrenamientos. Entonces, lo que hacemos es fastidiarnos. Entonces, hay que dejar claro, una carrera donde estemos casi toda la carrera en Z5, necesitamos mucho periodo de descanso. Estamos necesitando pues 4 o 5 días al menos de descanso. Y eso también le sucede a la gente, a los recreativos también, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, también, ¿no? Pues me han enseñado un entrenamiento y digo, pero Dios, ¿qué has hecho, no? O sea, ¿pero esto qué es, no? A falta de 2 semanas para una competición, hay gente pues, que se mete unas palizas porque si me he encontrado con un amigo o me he encontrado con un tal, pues vamos a hacer el recorrido, otra cosa también, ¿no? Hacer el recorrido de la prueba, ¿no? O sea, pero ¿por qué tenemos que hacer el recorrido de la prueba? O sea, pues vamos a ver, si tenemos la oportunidad, pues podemos entrenar cachitos, pero no entrenar la competición haciendo una competición. Tenemos que entrenar y en la competición competir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco la dinámica un poco que hemos visto, ¿no? O sea, que tenemos gente con un potencial enorme, o sea, tenemos gente con mucho potencial, con un VO2 max muy bueno, con una potencia muy buena, o sea, sin estar entrenados, ya estamos diciendo, ¿no? Que estamos alrededor de 4,5 vatios kilo, y con ganancias a corto plazo, o sea, calculando un poco la ganancia a corto plazo, nos estamos colocando todos cerca de los 6 vatios kilo, ¿no? Entonces, en personas jóvenes, ¿no? Entonces, la verdad que aquí hay un potencial increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y lo único que lo está estropeando es eso, es el sobreentrenamiento, ¿no? Y la sobrecompetición, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un llamamiento aquí para que la gente, pues un poco, pues tenga en cuenta esas cosas, ¿no? Y sobre todo también muchas veces, pues los padres, ¿no? Los padres que obligan a competir al hijo porque se piensa que contra más compita, pues mejor ciclista va a ser, ¿no? Pero bueno, el tema de los padres, que casi tendríamos que hacer un episodio aparte, porque es una cosa a tener también en cuenta, ¿no? Muchas veces los padres, pues nos pensamos que eso, ¿no? Que hacemos bien a nuestros hijos presionándolos o tal, ¿no? O sea, los hijos tienen que correr con una pequeña presión, lógicamente, ¿vale? Pero no tienen que correr con una sobrepresión, ¿no? Porque si no, lo que sucede también es todo lo contrario. Nosotros como padres esperamos que el niño pues sea un supercampeón, pero el niño, si se ve presionado, al final va a tomar otras válvulas de escape. ¿Cuáles son las válvulas de escape de los adolescentes? Pues primero la rumba, ¿no? La rumba, la novia, la rumba, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, después de haber hecho la inversión que muchos padres están haciendo con sus hijos, pues el hecho de coger y que abandonen el deporte, encima por nuestra culpa, ¿no? Porque es nuestra culpa por presionar demasiado al niño, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también en cuenta eso y analizar esos casos en concreto y hablar con los padres y solucionar ese tipo de problemas. Aquí nos está hablando un poco John Freddy, un saludo John Freddy, no he saludado a todo el mundo, está hasta Sorolla por ahí, un saludo tío, ¿qué tal Rubén? Pregunta que después de una competencia se debe volver a la base y qué tiempo debe volver con los trabajos específicos para volver a otra competencia. Bueno, esa es buena pregunta, ¿no? Depende, muchas veces la competición depende de cómo sea la competición. Lógicamente no es lo mismo una vuelta, ¿no? Una vuelta de 4 o 5 días, una semana, a una prueba de un día, ¿no? Cuando nosotros hacemos una competición, lo que he dicho al principio, hay que averiguar, analizar esa carrera, cuánto daño hemos creado, ¿no? Cuántos minutos, al fin y al cabo, hemos estado en Z5 y cuántos minutos hemos estado en Z4. Todo eso genera una carga, ¿no? Un TSS, o como lo queramos decir, ya sabéis que el TSS es una manera de contarlo, pero que hay una manera fácil de contarlo, que es decir, multiplicamos la zona 5
se multiplica por 10, la zona 4 se multiplica por 8, la zona 3 se multiplica por 6 y la zona 2 se multiplica por 2, ¿no? Y después la zona 1 por 0, ¿no? Prácticamente por 1, ¿no? Entonces todo eso, los minutos que hagas en cada zona, sale una carga, ¿no? Y lógicamente cuando una persona está haciendo 30 minutos, 40 minutos en Z5, produce una carga excesiva, ¿de acuerdo? Ya no en tiempo, sino en carga, en intensidad. Esa intensidad hay que analizarla y ahí ver cuánto daño se ha hecho al organismo, ¿no? Ya decimos, lo mejor es para recuperar, ¿no? Así también hacemos un poco a Daniel Cubides, que nos está también haciendo así, cómo hacemos la recuperación, ¿no? Cuando nosotros hacemos un esfuerzo grande, una competición de un día, y vemos que hemos generado demasiado ácido láctico, que hemos estado mucho rato en Z5, al día siguiente lo mejor es hacer un rodaje suave en Z1, ¿no? Un paseo en Z1. ¿Para qué? Pues para ayudar a eliminar todos esos desechos que se han quedado por ahí volando, ¿no? Así que el día siguiente es un día que perdemos de entrenamiento también, ¿no? Unido al día de antes, que hemos hecho también poco trabajo para llegar al 100%, el día de la competición, pues es el día de la competición, y el día siguiente, que también, pues eso, hacemos una hora en Z1, Z2. Yo recomiendo pues que el segundo día, después de haber hecho el primer día, tenemos dos opciones, depende un poco de la intensidad. O hacer un rodaje en Z1, Z2 otra vez, ¿vale? Este es en Z1, este en Z1, Z2, o hacer el día de descanso, ¿no? Muchas veces coincidir el día de descanso total y aprovechar para hacer un masaje y tal, que nos elimine. Por lo tanto, ya llevamos 4 días perdidos, ¿no? Ya el quinto día vamos a empezar a aumentar un poquito el tiempo. Si lo hemos hecho ya el día anterior, pues empezamos a poner ahí pues esas 2-3 horitas, dependiendo de los volúmenes que estemos manejando. Pues un ejemplo, pues 2 horas de Z1, Z2, otra vez rodaje. ¿Por qué? Porque no podemos meter entrenamientos de Z4 ni de Z5 otra vez, porque todavía nos estamos recuperando del exceso de ácido láctico de hace 3 días, ¿no? Entonces ya hemos perdido otro día más. Y luego ya el día siguiente ya podemos empezar a meter un poquito de Z3, que no es carga, ¿no? Sigue siendo trabajo aeróbico. Ya, fíjate que hasta el quinto día, nosotros no estamos metiendo un trabajo anaeróbico. Y ya empezaremos a meter trabajo anaeróbico a partir del séptimo día, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente cada vez que competimos, entre comillas, perdemos una semana de trabajo. Entonces, gente que vaya a hacer un tipo de competición o que vayamos justos de tiempo para la preparación para una competición en concreto, perder una semana compitiendo o perder una semana haciendo un entrenamiento excesivamente duro, pues puede suponer pues el cargarse prácticamente pues todo lo que estamos haciendo anteriormente, ¿de acuerdo? No sé si he respondido con eso la pregunta que me estabais haciendo. Entonces también nos damos cuenta de eso, ¿no? Ya no solo el tema de que hacemos una carga en el cuerpo, sino que es que encima perdemos días de entrenamiento. Entonces, eso, chicos, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por aquí. John Freddy, y aquí también Daniel, no sé si, creo que sí, ¿no? Que estamos ahí en la onda, ¿no? O sea, es decir, el día después de una competición hay que valorar cuánto desgaste hemos hecho y a partir de ese desgaste valorar si son 3 o 4 o 5 días lo que tenemos que recuperar. Pero siempre que haya bastante trozo y hayamos estado más de 2 minutos en Z5 durante mucho tiempo seguido, lógicamente tenemos que... Entonces ahí está, por ejemplo, también el tema, pues analizando el Tour de Francia, ¿no? Por ejemplo, el día que Yates pues levantó un poquito el pie y Nairo se fue un poquito más adelante, ¿no? Entonces, lógicamente, pues ahí vemos cuando uno reserva un poquito y preserva el músculo, porque claro, en la competición, en un Tour de Francia, la gente no va en Z5, ¿no? Olvidemos de que la gente sufre. A lo mejor va en Z5 el que hace el último, pero los primeros, salvo momentos en concretos, no van en Z5 o lo que sería zonas 6, 7 en zonas de potencia, ¿no? Entonces, lógicamente, no van en esas zonas, ¿no? Entonces, ¿quién gana el Tour? El que menos se cansa, ¿no?
los que han llegado por delante se han cansado los que menos. El que más ha cansado ha sido el que ha llegado el último, ¿no? Que ha ido saltando los controles, digamos, los fuera de control, ha ido saltándolos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, también me estaba preguntando aquí ahora, que Telecaf me está preguntando sobre la base, si se hace en Z1 o Z2. Sí, la base se hace en Z1 o Z2, pero atentos, no se hace en Z1 y Z2, sino se hace en la franja cortita que hay en el intermedio de las dos zonas. Quiere decir que si tu Z1 es en 130 pulsaciones, la base la tienes que hacer en trabajos continuos en torno a esas 130 pulsaciones, digamos en el intermedio de esas dos zonas. Por ejemplo, si estamos hablando con el Garmin, pues estaremos hablando entre la 1.8, ¿no? y la 2.2. Esa es la zona de base, porque si nosotros la base la desplazamos o la decimos que es Z2, como hay mucha gente que se piensa que Z2 es la zona de base, Z2 no es una zona de base. Hay una mitad que es zona de base aeróbica, que es la parte que depende de las grasas, la parte más baja, más o menos hasta la mitad de la zona 2, y luego la segunda mitad de la zona 2 depende más del glucógeno, depende más de la comida, ¿no? Es una zona de calidad aeróbica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la base? La base, ¿qué significa base? ¿No? Base significa crear un sistema que seamos capaces de mover lo máximo mediante las grasas, ¿no? Por tanto, a esa parte de Z1, que es la parte donde están las grasas, y que desarrollemos el sistema aeróbico. Quiere decir que nosotros lo que hagamos será, a base del oxígeno, a base de la catabolización del oxígeno, producir esas moléculas de ATP que son las que van a ir al músculo y darnos la energía. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Crear una base aeróbica y que movamos mucho más con grasas de lo que antes. Y esto lo que va a hacer es desplazar nuestro umbral anaeróbico hacia arriba, subir nuestra efectividad. ¿De acuerdo? Luego también la base tiene otro motivo. La base son horas de entrenamiento, ¿no? Digamos que la base es el volumen de entrenamiento. Tenemos que tener un gran volumen de entrenamiento si queremos hacer un gran volumen de series. Si tú, por ejemplo, haces un volumen de entrenamiento de 2 horas, lógicamente, pues no podemos optar a hacer, pues por ejemplo, pues 5 series de Z4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque nos vamos a quedar cortos de tiempo, ¿no? A partir de la tercera serie, ese trabajo ya es demasiado, ¿no? Ya va a generar demasiada carga y demasiado impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si no tenemos una gran base, si no tenemos una base aeróbica fuerte, es contraproducente hacer series, porque la serie lo que va a hacer es empeorar otra vez el tema, ¿no? Digamos, entonces hay que hacer un número de series limitado, ¿de acuerdo? Que mucha gente pues hace eso, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a hacer series, ¿no? Porque la gente hace series, yo también, ¿no? O el otro día, ¿no? Hay gente que publica, no, si quieres mejorar tu VO2 Max, haz 20 series de 1 minuto en tu umbral, no sé qué, ¿no? Así, ¿no? Pues sí, vamos a ver, a ti te va bien, ¿no? Pero hay gente que no va bien, ¿no? Y eso es otra cosa también que es importante y que la gente quiero también que sepa y aclararlo, ¿no? Que ya lo he aclarado muchas veces. El VO2 Max, si bien no limita, o sea, si bien no es una característica que digas este va a ser bueno o este va a ser malo, no es una característica vital a la hora de entrenar. Ese VO2 Max se puede mejorar, lógicamente que genéticamente y en las edades tempranas, como por ejemplo con estos chicos de 16, 17, 18, 19 años, se puede mejorar mucho más rápido el VO2 Max que en una persona de 40 años, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo. Pero el VO2 Max no es un parámetro, digamos, que podamos a ver cómo lo puedo decir. El que tenga un 90 de VO2 Max no le asegura que gane carreras, ¿no? Una persona con 60 puede estar ganando carreras porque está entrenando adecuadamente, y una persona que tiene cualidades pero no entrena, pues puede ser todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poco el famoso mito del VO2 Max, ¿no? Y el VO2 Max, señores, no se entrena, o sea, se mejora haciendo series intensas, ¿no? Como por ejemplo por las series billar, como cualquier otro tipo de series que hay, ¿no? Por lo que comenta, ¿no? Hacer 10 series de 1 minuto a tu ritmo umbral, pues mejora el VO2 Max. Claro que mejora el VO2 Max, pero mejora el VO2 Max de una manera rápida y temporal. Una vez que hayamos acabado ese mes de preparación haciendo ese tipo de series, o levantamos el pie o nuestro VO2 Max se va al sótano otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar el VO2 Max? El VO2 Max se soluciona haciendo base, ¿no?
digamos, trabajando en Z1, Z2, se va a mejorar nuestro VO2 max. Y de una manera mucho más consistente y mucho más importante que trabajando series arriba, ¿no? Y esto está muy fácil. Si nosotros tenemos nuestra zona aeróbica y nuestra zona aeróbica es un 85%, haciendo números redondos, ¿no? Ya hemos dicho que va desde el 70 hasta el 90, ¿no? Vamos a poner un 85 por poner una zona media. Si nuestro 85% de zona de frecuencia cardíaca es aeróbica, ¿no? Z1, Z2 y Z3, esa zona es aeróbica, lógicamente va a haber más rango de mejora en esa zona que es tan amplia que no en la zona anaeróbica, que es un 15% o un 20% de toda nuestra zona. Aquí un 10% va a suponer, pues eso, ¿no? Pues 2 vatios, ¿no? O 20 vatios si lo multiplicamos por 10, pero es que abajo una ganancia de 20, 40 vatios encima se va a traducir en una mejora arriba, ¿de acuerdo? Bueno, espera, que estaba aquí una pregunta, vamos a ver quién me ha preguntado. No se olvide de guardar el en vivo, por supuesto que no me olvidaré de guardar el en vivo, ¿vale? Sí, el trabajo de Z1, Z2, vale, perfecto. Entonces, lo que estábamos comentando, ¿no? Luego también, claro, lo que estamos hablando con estos chavales, ¿no? Con esta juventud, o con los máster, o con la gente que está compitiendo demasiado, es que vamos a tener muchas más facilidades para otras cosas negativas, ¿no? Cuando tú estás, digamos, entrenando y competimos todos los días o competimos 2 veces cada semana, al final, cada vez que estamos generando esa sobrecarga, aparte del ácido láctico que está malgastando el músculo, o sea, que está, digamos, corroyendo el músculo, lo que estamos haciendo también es generar radicales libres y generar un estado catabólico, ¿no? ¿Catabólico qué significa? Que nuestro cuerpo lo que está haciendo es intentar, digamos, reconstruir toda nuestra estructura muscular que hemos destrozado en una carrera. Y eso se hace catabolizando el músculo para producir esos ladrillos para recomponer otra vez todo, ¿no? O sea, por lo tanto, por mucho que cuando tú acabes la carrera te tomes un batido de becas, ¿no? O te tomes un batido de proteína iso, whey, la que sea, ¿no? Por muy buena que sea, por muy buenos que sean los aminoácidos, por muy bueno que sea todo, tú no vas a recuperar eso, porque es que el daño muscular es mucho más grande del que puede corregir. Lógicamente, que nos irá bien tomar unos becas, por supuesto, ¿no? Y contra antes no lo tomemos después del esfuerzo, mejor. Ya sabemos que hay una ventana anabólica de 20-30 minutos que tenemos que aprovechar, ¿no? Pero si ese daño ha sido enorme, lógicamente, ya te digo, necesitamos 3, 4, 5 días para poder recuperar ese daño, ¿de acuerdo? Entonces dice, lo mío es la maratón, John Freddy, dice, salí en ruta, ¿sirve para algo? ¿Mejora la fuerza? Vamos a ver, el tema de los entrenamientos, ¿no? Hay gente pues, que corre en bicicleta, de ruta o de MTB, ¿no? Ciclismo es ciclismo, independientemente que lo hagamos en bicicleta de montaña o lo hagamos en bicicleta de carretera, de ruta, ¿no? Entonces, lo mejor es combinar, ¿de acuerdo? Combinar porque sí, porque se despiertan en otras unidades motoras, digamos, practicando las dos especialidades a la vez. Y lo que hago, por ejemplo, la gente que corre montaña, pues hace mitad de trabajos o los trabajos largos los hace con la bicicleta de ruta y los trabajos cortos los hace con la bicicleta de MTB. Incluso, por ejemplo, por los que compiten también en XT, pues un día de trabajo técnico en la pista, ¿vale? Pues también hay que realizarlo, ¿no? Y hay que realizar fondo, lógicamente. Lógicamente, pues tenemos que realizar ese fondo, pues que nos va a dar después eso, una mayor base y una mayor base, mayor capacidad para poder hacer más series, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que estábamos comentando. A ver, vamos a ver por aquí, ¿se puede hacer un plan de entrenamiento sin hacer prueba de esfuerzo? Claro que sí, claro que se puede hacer un plan de entrenamiento. La prueba de esfuerzo lo que nos hace es tener, digamos, unos valores seguros y un análisis seguro, ¿no? Un análisis seguro de lo que tenemos. Entonces, vamos a ver, ¿que se puede hacer? Sí. ¿Que lo recomiende? No. O sea, no hay que empezar, lógicamente, con un análisis inicial. Si no hacemos un análisis, una prueba de esfuerzo, ya sea con lactato o ya sea con eso, hay que analizar todos los datos que tienes atrás. Es decir, vamos a analizar todas las carreras, todos los entrenamientos que tienes detrás e intentar ajustar un poquito mejor tus zonas bajo mi experiencia, ¿no? O sea, porque ya llevo muchas, entonces ya sé cómo más o menos podemos distribuir dependiendo del biotipo, de todo, que eso también tenéis un artículo que hay en el blog que hablo sobre esto, ¿no?
Y como mínimo, pues también hacer una prueba, se puede hacer una prueba de 30 minutos, o sea, de 20 minutos, perdón, pues para poder ver por dónde va el FTP y ahí se puede sacar lo que sería más o menos el umbral anaeróbico, ¿de acuerdo? Entonces sí que se puede hacer, ¿no? Lógicamente, y lo hago pues con la gente que está lejos, por ejemplo, pues gente que tengo de México o que tengo de Estados Unidos o de España, pues lógicamente pues o hacen una prueba en un centro que haya por allí o podemos echar mano de este tipo de test, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Daniel? Entonces, aquí me está diciendo Ignacio, y en una carrera de 4 horas aproximadamente con 2.500 de desnivel, ¿es conveniente no pasar de la zona 4? ¿Es previsible? Bueno, vamos a ver, si suponiendo, Ignacio, que tú has hecho una buena base y que tenemos un buen entrenamiento, hay que analizar la carrera, ¿no? Hemos dicho que más de 2 minutos en Z5 va a producir daños irreparables, ¿no? Entonces, hay que descartar la zona 5, salvo en momentos puntuales que no nos quede otro remedio, y vigilar esos momentos para que no tengamos ese desfallecimiento posterior o esa pérdida o esos calambres que suelen dar cuando hacemos un esfuerzo, digamos, continuado en esa zona, ¿no? Entonces, hay que analizar esa carrera, es decir, bueno, la Z5 ya sabemos que no la podemos tocar más de allá de los 2 minutos, ¿no? Después tenemos la Z4. La Z4 podemos andar en toda la carrera más o menos aproximadamente unas 2 horas para que vayamos bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar a ver cuántos huecos podemos ir a Z4, uno porque no nos queda otro remedio y otros porque queramos sacar mejor tiempo, ¿no? Entonces, bueno, seleccionamos los cachitos de carrera donde vamos a ir en Z4, ¿no? Y luego el resto de carrera, lo importante sería ir en Z3, ¿no? En Z3 se supone que en una carrera de subida también tiene que haber bajada, por tanto el resto de subidas hay que intentar hacerlo en Z3, ¿no? Entonces, subiendo en Z3 algunos tramos en Z4 para que más o menos el cómputo global nos salga en 2 horas más o menos de Z4 y luego esos momentitos puntuales de 2 minutos en Z2, es así como hay que planificar una carrera pues más o menos de 4 horas. Ya vemos que la mitad, por lo menos, tendríamos que estar haciéndolo en Z3 y ya ni en Z4, ¿de acuerdo? Y luego podemos, dependiendo de tu entrenamiento, ir a esas 2 horas de Z4, si las has entrenado con anterioridad. ¿Vale, Ignacio? Vamos a ver por aquí. No hay ninguna pregunta más. Entonces, bueno. Bien, entonces lo que comentamos, ¿no? Siempre hay que analizar la carrera y ver cómo la podemos hacer, ¿no? Siempre hay que ver cómo podemos hacer esa carrera, cómo la podemos organizar y más o menos no salirnos del plan, ¿no? El otro día, por ejemplo, también estábamos hablando, pues para hacer un gran tiempo en una carrera hay que analizarla, ¿no? Y hay que saber en qué zona hay que ir. Igual que en una crono hay que ir en Z4 prácticamente todo el rato, menos el último trozo y la salida, porque hay que lanzar la bicicleta, pues lógicamente vamos a hacer ese tipo de análisis de la carrera, ¿no? El otro día, por ejemplo, pues la gente que ha corrido pues el campeonato, por ejemplo, como Damaris, que corrió los nacionales, pues vamos a ver, ella iba sin bicicleta de crono, sin nada de tal, y ella hizo un sexto puesto, un quinto, ahora no lo recuerdo, pero ella hizo un puesto bueno y ella ha dado todo lo que ha dado de sí. O sea, ella cuando terminó la carrera, yo lo he hecho lo mejor que he podido. Y si hay gente que es mejor que nosotros, pues lógicamente pues será, ¿no? O gente que ha ido hace poco a letras, ¿no? ¿Cómo afronto letras desde Mariquita o desde tal, ¿no? Pues se trata pues de eso mismo, ¿no? De decir, ¿cuándo tengo que ir en Z3? ¿Cuándo tengo que ir en Z4? Entonces, contra más vayamos en Z3, menos desgaste. Y eso, por ejemplo, se hace cuando estamos corriendo carreras por etapas. Cuando corremos carreras por etapas, el Z3 tiene que ser prácticamente, y el Z4 de vez en cuando, lo que tenemos que hacer. Lógicamente, si para acabar una etapa, por ejemplo, de la leyenda, tenemos que ir en Z5 y en la segunda etapa también otros 20 minutos de Z5, nuestro FTP o nuestros vatios en el umbral, lógicamente van a descender porque nuestro músculo está, digamos, corroído por ese ácido láctico y no recuperamos al día siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nos dice por aquí, hola, ¿qué tal? Me imagino que eres tú, Miguel, aquí a Carlos Barrios. Entonces, pero bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? La necesidad de hacerse una prueba de esfuerzo, pues es casi indispensable, ¿no? Salvo que no puedas por otras condiciones, ¿no? Porque no tengamos un sitio para poder hacerla o lo que sea, pero siempre hay que hacer una valoración inicial de lo que hacemos, ¿no? Nos dice aquí Freddy 450, ¿hay una fórmula que usted recomienda para sacar las zonas? No.
Creo que tengo un artículo en el blog que habla sobre las zonas bajo mi experiencia, ¿no? Yo le dije, la suerte que tengo es que he trabajado mucho con recreativos y he hecho muchas pruebas de esfuerzos a recreativos. Entonces, yo sí que he descubierto que dependiendo de la composición corporal, digamos, depende de lo gorditos o no que estemos, vamos a tener una distribución de zonas un poquito mejor de la que nos da el Garmin. Lógicamente, la que nos da el Garmin es una que va de 10 en 10% y que está calculada pues al tuntún, ¿no? Digamos, entonces no es una manera correcta de hacer y no hay ninguna fórmula correcta para sacar, ¿vale? Lo que estoy haciendo yo, que puedes hacer un poco así por encima, la podéis ver ahí en el artículo que tengo en el blog, en la página web, es un poco basada en eso, ¿no? En la composición corporal, ¿no? Pero lógicamente, si no es una prueba de esfuerzo, no podemos saber nuestras zonas, ¿no? Como mínimo, ya te digo, como mínimo, una de las tato para sacar los dos umbrales, ¿no? Leonardo nos está diciendo que está entrenando en base en Z1 Z2, pero paso Z2 a 3, debo bajar las pulsaciones y bajar nuevamente a Z1 Z2. Sí, pero es que, Leonardo, lo que estábamos explicando antes, la base no es Z2 entera, es la primera mitad de la Z2. Por lo tanto, si la base tienes que estar entrenándola entre la franja, entre Z1 y Z2. Esa franja es la que nos va a hacer aumentar la base. Si nosotros trabajamos en la Z2 alta, no vamos a trabajar base. Estamos trabajando calidad aeróbica. De hecho, cuando se dividen las zonas en 7, como es el caso de las zonas de potencia, pero que al fin y al cabo son zonas, digamos que las zonas de Kugan de 7, la Z2 es la base y la Z3 es la calidad aeróbica, ¿no? Digamos que la primera mitad de la Z2 sí que es base, pero la segunda mitad ya no es base. Entonces, si tú subes a Z3, significa que estás trabajando por encima de la Z2. Ya no estás trabajando base, estás trabajando calidad aeróbica. ¿De acuerdo, Leonardo? No sé si me he hecho entender. Y dice aquí Freddy Mauri, ¿qué tal? Saludo por aquí. ¿Cómo se entrena o cómo es la mejor manera de salir en una carrera en la largada sacada? Pues vamos a ver, claro, lógicamente, depende cuál sea la carrera, ¿no? Si nosotros vamos a competir en una carrera, vamos a poner de un día, siempre vamos a hablar de carreras de un día y no por etapas, que es un poco más complejo, pero en carreras de un día, y tú vas desde el minuto 0, digamos, desde antes de que toquen el silbato para salir, tú ya vas en Z5, lógicamente significa que te queda mucho por entrenar para estar al nivel de la gente que está ahí, ¿no? Por lo tanto, hasta que tú no entrenes más, yo no te recomiendo que vayas a ese tipo de competiciones, lo que hemos dicho al principio del live, ¿no? Si tú siempre vas ahí a quedarte en la tercera vuelta, significa que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar más para llegar a esa competición con un poco más de nivel. Nos falta nivel para estar en esa competición, ¿no? Entonces, si de salida ya vas en Z4 o Z5, significa que ese no es tu sitio, que hay que entrenar más. Porque es que el resto de la gente sí que va en Z3, Z2, Z3, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera. ¿Cómo se entrena? Pues poco a poco, además tú, Freddy, ya lo sabes. O sea, tenemos que crear una buena base aeróbica, ¿no? Y una vez creada esa base aeróbica, si por ejemplo uno ya tiene vemos en la prueba de esfuerzo que tiene ya una buena base aeróbica, pues entonces vamos a ver cómo reconectamos esas zonas 3, 4, 5, que seguramente son las que están mal calculadas y las que nos están haciendo sobreentrenar, ¿de acuerdo? Bien. El blog mío está en la página web, que es alanroca.com. Espera, que lo voy a colocar aquí, si puedo. A ver. alanroca.com, ¿vale? Ahí está la web y hay un espacio que es de eso. Incluso tenéis un curso que es gratuito, que es pues de vídeos de autoentrenamiento, para que veáis cómo se hacen los entrenamientos, ¿no? O sea, qué cosas hay que tener en cuenta para eso. Para eso sí, para entrar en el curso sí que hace falta loguearse, ¿vale? Pues hay que loguearse, es lo único que os pido para acceder a ese contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí qué tenemos por aquí. ¿Cómo buscamos el blog? Vale. Bien, entonces Freddy, lo que hablamos de las carreras, ¿no? Pues ahí está el kit de lo que hemos empezado a hablar, ¿no? Si tú ves que en una carrera no das el nivel, por ir a más carreras no vas a encontrar ese nivel, ¿no? Eso, por ejemplo, los que corren, la gente, los atletas, ¿no? Lo saben, ¿no? Y si no, vamos a ver, esta misma pregunta se la podemos hacer a los triatletas, ¿no?
los triatletas saben entrenar. ¿Por qué? Porque tienen más cuidado, porque son tres, bueno, algunos triatletas tienen más cuidado en llevar esas zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque como son tres deportes, sobre todo los triatletas de larga distancia, como son tres deportes, pues digamos, tienen que intentar regular esos esfuerzos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la bicicleta, pues no, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer... hay que hacer eso, ¿no? O sea, hay que intentar controlar ese esfuerzo. Si no tenemos una gran base aeróbica, luego el resto no viene por hacer competiciones, ¿de acuerdo? Y eso también viene pues, del dicho ese famoso que hay, que más vale una competición que un buen entrenamiento, ¿no? No, o sea, las competiciones, depende de cómo sean, ya lo que hemos estado comentando, o sea, nos está jodiendo prácticamente una semana de entrenamiento, ¿no? Entonces, tú imagínate, y otra que me he olvidado, que es que la última semana hay que hacer todo lo duro que no hemos hecho en 2 o 3 meses anteriores, ¿no? La semana de antes de una competición hay que descansar, porque el trabajo ya está realizado. El trabajo lo hemos tenido que realizar los meses de antes, no la última semana. La última semana, esas personas que van a hacer el recorrido, a darse el leñero, a todo esto, pues al final pues no van a sacar, que van a acabar la carrera, lógicamente, pues claro que la acabarán, ¿no? Pero no van a estar al 100% de su rendimiento. Esas personas que han hecho eso no están, digamos, al 100% de su rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, bien, a ver si hay alguna preguntita por aquí. Todo esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? Por mucho que compitamos, no vamos a conseguir mejor resultado. Lo que hay que hacer es prepararse, ¿no? Y irse a competir. Y para eso que hay que tener claro dónde vamos a competir, cuándo vamos a competir y cómo es esa competición, ¿no? Una vez que tenemos eso, planificamos, ¿no? Periodizamos el entrenamiento, ¿no? ¿Qué periodo va a ser de base? ¿Qué periodo va a ser de específico? ¿Qué periodo va a ser precompetitivo? Ahí cogemos y hacemos todas las fases del entrenamiento. Y luego hay una puesta a punto o un tapering que va de las 2 a la semana, ¿no? 1 o 2 semanas pues de tapering para llegar, dependiendo del tipo de prueba, para llegar al 100% en esa competición, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a meter competiciones por el medio, lo que están haciendo es alterar el proceso general de un buen entrenamiento. ¿Bien? Entonces, bueno, esas cosas os quería comentar, pues un poco el resumen de estas cosas. Deciros que esta semana vamos a estar 4 y 5, en agosto vamos a estar otra vez en Valledupar, ¿vale? O sea que si alguno está interesado de Valledupar, pues que se ponga ahí en contacto pues, con los de la tienda de Specialized de Valledupar, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de 2 semanas creo que estaremos en Medellín, falta por cuadrar las citas con mi amigo Dani. Dani, mira, qué bonita, tío, qué bonita camiseta, me encanta esta camiseta de Bicycle Garage, me encanta, tío, es así como mi estilo. Entonces, eso, ¿no? Vamos a estar también allí en Medellín, ¿de acuerdo? Y siempre, pues, aquí en Bucaramanga, pues ya sabéis que siempre aquí, ¿no? Y dice aquí, Freddy nos dice, ¿con cuánto tiempo mínimo antes de la competencia podemos realizar esa programación del entrenamiento? Bueno, una competencia, si es fundamental, lo mejor es planificar anual, ¿no? Pero entre 24 o 32 semanas serían suficientes, dependiendo de tu trabajo anterior, para poder afrontar una competición con más éxito, ¿de acuerdo? Unas 24 32 semanas sería más o menos lo que tendremos que contar si queremos ir al 100% de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Lógicamente eso depende del trabajo que hayamos realizado antes. Si tenemos un buen trabajo, por eso es importante, ¿no? la prueba de esfuerzo, ¿no? Porque si no sabemos cuánta base tenemos, si no sabemos cuál es nuestro rendimiento, cuando planifiquemos no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo estemos, pues esas 32 semanas se van a convertir en 40 o se van a convertir en 48 semanas, ¿no? Entonces depende un poco o un año entero, ¿no? Que diría yo, ¿no? Pues vamos a ver, hay gente, por ejemplo, que los recreativos, ¿no? Que empiezan ahora, pues se han pegado 40 años sin hacer deporte y de repente quieren rendir a un nivel profesional, ¿no? ¿Cuándo han hecho esa gente la base? ¿No? Realmente cuando tú coges una persona que ha hecho deporte toda su vida y ha hecho un buen rendimiento, ¿no? Como hay mucha gente que hemos estado, por ejemplo, gente de Valledupar y todo esto que hemos estado hace poco, ¿no? Hay gente que ha sido competidora y que vuelve a retomar el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces la prueba de esfuerzo, ves que esa persona realmente sí que tiene una buena base aeróbica,
¿no? Lo que pasa es que, bueno, la tiene desentrenada, ¿no? Pero lo que hace falta es eso, ¿no? Es volver otra vez a entrenar, pero esa persona ya tiene la base. Pero una persona que se ha dedicado a ir de rumba, a estudiar, a trabajar, y no ha hecho un trabajo aeróbico, lógicamente ese trabajo le falta. Ese trabajo le falta, por muchas cualidades que tenga, ese trabajo aeróbico le falta, esa base aeróbica le falta, ¿no? Entonces, bueno, como mínimo, ya te digo, si tú estás saliendo regularmente y estás, digamos, tienes una buena base y todo esto, pues como mínimo 32 semanas sería lo mínimo minimorum que podíamos, digamos, trabajar con eso. ¿De acuerdo, Freddy? Y eso, ¿no? Como conclusión un poco del live, ¿no? Ya son las 5 y aquí me lío a hablar yo solo y al final pues, me estoy aquí yo solico hablando. Y bueno, ¿no? Como conclusión, las competiciones, igual que el entrenamiento, hay que planificarlo y hay que saber cómo llegamos a esas competiciones. Cuando vamos a hacer una competición, vamos a coger y vamos a planificar esa competición, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos, qué montañas tenemos, cuánto tiempo vamos a durar en hacer esta travesía o esta ruta, o cuánto vamos a hacer, por ejemplo, el Chapala que viene ahora, o vamos a ver, o ahora mira, que ahora se ha conectado aquí nuestra amiga Génesis. Pues como vamos a hacer la Vuelta a Colombia, ¿no? Pues habrá que analizar esas etapas, ¿no? Y ver cómo se puede hacer, ¿no? Cómo correr la crono, cómo correr estos periodos, cómo hacer la competición en función de cómo estemos en este momento, ¿no? Entonces siempre se puede arriesgar, o se puede arriesgar más, o se puede arriesgar menos, dependiendo de nuestro estado de forma, ¿no? Ya hemos dicho, en Z4 podemos estar 2 horas estando bien, pero si tú no estás bien, no puedes estar 2 horas, ¿eh? Podemos estar 1 hora o menos, ¿no? Entonces dice, otro tinto y siga hablando. No, que tengo que hacer, tengo cosas aquí pendientes. De hecho, pues me apetecía mucho conectar con vosotros, porque hacía días que no estábamos conectando por el trabajo y tal, que hemos estado pues viajando bastante y tal. Y bueno, aquí, es del cuerpo oficial, pues bueno, saludos también a ti, Freddy, y a todo el cuerpo oficial de bomberos de ahí de la ciudad de Bogotá. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, deciros que hay que entrenar con conocimiento, con cabeza, porque hay gente que... Eso. Y bueno, la próxima semana nos veremos y haremos otro... Voy a intentar ver la semana que viene que vendremos de Valledupar, vamos a intentar hacer otro en vivo un poquito más interesante. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, si no hay ninguna cosita más, nos despedimos, ya estamos hasta ahora, que si no después la gente no los ve, los live, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, chicos...